El palacio está sumergido en un silencio total después de escuchar tan peculiar y extraño nombre de este hombre. El porte de Black era serio pero elegante, intimidante pero calmado, y cuando terminó de presentarse a sí mismo y con el silencio abismal de todos, él retrocedió sin mirar a nadie y volvió a su postura en aquel pilar. Brazos cruzados y ojos cerrados, aunque atento ante lo que iría a explicar el rey cuando saliesen de tan incómodo silencio. El rey tosió levemente y con ello la atención se posó sobre él en espera de sus siguientes palabras. Ahora que el héroe del escudo se ha presentado, puedo continuar y aclarar sus dudas. 5, 4, 3, 2 y 1. Nuevamente las consternaciones inundaron con fuerza la sala y los tímpanos de Black, que sintió un enorme impulso por perder su temple y callar a esos tres supuestos héroes. De nueva cuenta la mano del rey se alzó demandando silencio e exigiendo atención para poder dispersar las preocupaciones de cada uno. Ustedes no podrán regresar hasta que acaben las olas de la calamidad. Segundo, el día de mañana se les apoyará con dinero para que se puedan equipar y emprender su viaje. Tercero, el día de hoy el palacio les brindará hospedaje para pasar la noche. Por favor, siéntanse como en casa. Su veredicto y palabras finales fueron dichas, y con ello el descontento de los héroes llegó al saber que no podrían regresar hasta que terminasen el motivo por el cual habían sido invocados. Aunque la compensación monetaria no sonaba para nada mal, aunque había una última cosa que les compete a los 4 héroes legendarios. Itsuki levantó su mano y con ello la atención fue puesta sobre el disculpe, pero ¿para qué es el símbolo que está en nuestra vista? Motoyasu y Ren se miraron entre ellos por la pregunta hecha y Black solo era un mero espectador. El rey Melromark volteó a ver a su asesor en este tema, se acercó a su oído y le susurró. La mirada pareció habérsele iluminado al rey, además de que con ello la respuesta a la pregunta del héroe del arco sería respondida. Esa es una habilidad especial que tienen los 4 héroes legendarios. Ustedes pueden ver sus estadísticas suyas y las de sus compañeros, a diferencia de nosotros que no podemos. Es cierto, solo enfoquen su mirada en el símbolo que les aparece en su vista y un menú se abrirá, exclamó Ren para luego voltear a ver a sus compañeros. Nivel 1 Y. Sus orbes denotaban confusión, que incluso volteó a otro lado para luego volver a voltear hacia Black, que lo a él le apareció era sin duda bastante extraño. Signos de interrogación era lo que demostraba su nivel y su experiencia con los RPG. Solo había una explicación. Su nivel era demasiado alto para ser medido, y con tan solo el pensamiento su ceño se afiló más y sus ojos azul claro no despegaban la vista del héroe del escudo, que parecía no prestar atención. Su postura era la misma y no se había movido desde hace instantes, pero lo que no sabía el héroe de la espada es que Black escuchó cada cosa que se dijo. No significaba que le importase, pero era necesario hacerlo para saber de la actual situación en la que se encontraba, y ese tal llamado menú había captado un poco su interés. Uno de mis sirvientes los llevará a su habitación para que descansen, así que siéntanse como en casa, expresó el rey, y con su mano hizo un gesto a una sirviente que se encontraba al fondo de la sala para que hiciese lo dicho. Por aquí, héroes. Se inclinó levemente en son de respeto para comenzar a caminar hacia las grandes puertas, siendo seguida por Motoyasu Itsuki, el cual este último volteó a ver a Ren para ver por qué seguía ahí parado. Entonces van a venir, preguntó, pero en ningún momento volteando a ver a Black. El primero que pareció reaccionar fue el peli azul, que le echó una última mirada al héroe del escudo, que poco o nada le importa, para comenzar a caminar. Él en cambio permaneció ahí un par de segundos antes de dejar su postura. Sus orbes negros voltearon a ver por el rabillo del ojo al rey antes de salir con las miradas puestas en él. Los orbes oscuros de Black miraban con interés su arma legendaria, su menú se encontraba abierto y las tantas opciones que había en este solo lo hacía aún más curioso a la par que confuso. Cerró su menú, el cual no podía medir su nivel, y comenzó a trazar un camino con sus dedos de punta a punta a su escudo. La apariencia a su gusto no era la mejor, aunque ciertamente los colores ante sus ojos eran tan hermosos y únicos. De no ser por el diseño, habría gustado del arma de la cual disponía. Intentó quitársela, pero para su sorpresa estaba completamente pegada a su brazo, pero la fuerza que ejerció fue mínima, pero no deseaba averiguar qué sucedería si aplicara aún más fuerza de agarre. En cambio bajó su mano para con la otra volver a agarrar su taza de té que yacía colocada en el balcón donde se encontraba. Teniendo una vista espectacular de los alrededores del reino, no obstante la plática de los otros 3 héroes arruinaban el momento de relajación que tanto deseaba. Escucho que dialogaban sobre quién era el ministro de Japón, quien aparecía en los billetes, además de cosas relacionadas a la historia y geografía del mundo.
En ciertas cosas eran similares pero en otras eran tan diferentes y ciertamente en el Japón donde él estaba no escapaba de esa regla. Aunque nunca se interesó particularmente de la política del país y prefirió vivir en el bosque tomando té y leyendo libros de su interés. No obstante eso no sería lo mismo para Motoyasu, Itsuki y Ren que voltearon afuera hacia el balcón donde él se encontraba recargado. Sintió sus miradas en su persona y volteando levemente ahí los vio, inexpresivo. Ren en particular parecía un tanto más nervioso a comparación de los demás pero tenía que aceptar que hacía un buen trabajo tratando de ocultar su sentir ante esos dos. Pero no para Black que le generó poco más que gracia verlos de esa forma en especial al chico peli azul. Oye Black, ¿tú no piensas decirnos de dónde eres? Espetó el joven de cabello verde pálido y tratando de sonar lo más relajado posible. Pues ciertamente la presencia del héroe del escudo era intimidante, no propia de un héroe que cargase el escudo. El acto de Itsuki fue lo suficientemente inspirador para que el rubio de melena grande tuviese la confianza de hablarle y preguntarle lo mismo que el héroe del arco. Sin embargo, la respuesta que recibieron fue poco más que desalentadora. No les interesa, gruñó y dejando de beber su té por un momento antes de volver a retomar su vista en el paisaje, importándole poco o nada los rostros de molestia que los tres pusieron ante su respuesta tan tajante. Oye, te estamos hablando bien. Motoyasu, indignado por la actitud de Black, se acercó a él a pesar de las advertencias de Ren de no hacerlo. Lo sujetó con fuerza por el brazo y con voz molesta reclamaría: Black, ¿no ves que te estamos hablando? No te atrevas a tocarme. Con poco anula fuerza el Saiyajin oscuro sujeto por la muñeca al pelirrubio para obligarlo a soltarle. Funcionó al instante y el rostro de dolor que tenía no tenía precio y sus gruñidos provocados por el dolor latente eran más que satisfactorios para sus oídos. Black, espera. Intervino Itsuki que rápidamente se puso en medio de ambos e intentó separarlos pero su esfuerzo fue en vano. No podía mover a Black y menos a Motoyasu, que era sujetado por el agarre del peli negro con fuerza que a pesar de los reclamos del rubio y los intentos de Itsuki este lo soltó cuando quiso. Patético. Espeto al verlo arrodillarse al suelo cuando dejó su muñeca libre y por poco rompiéndosela, él podría jurar de si haberlo sostenido por mucho más tiempo el sonido de los huesos rotos hubiese llenado la habitación y con ello los gritos en fúrica de Motoyasu que a este punto lo miraba con odio mientras se volvía a meter a la habitación. Itsuki por su parte volteó a verle por un momento con su mirada desconcertada a la par que nerviosa, no sabía cómo tratar con él y ciertamente no quería. Él se dio la media vuelta para ingresar al cuarto, nuevamente dándole una vez más paz a Black, que respiró profundamente y volver a posar sus orbes en el paisaje más allá de las murallas. Estúpido, murmuró Ren al ver como el héroe de la lanza se recostaba con aún el dolor palpable en su rostro y a pesar de advertirle que no lo hiciera simplemente hizo caso omiso y esas fueron las consecuencias. Nuevamente los cuatro héroes se encontraban una vez más en la sala del trono. Los cuatro formados en una fila hacia sus lados y enfrente de ellos varios aventureros que buscaban gloria y reconocimiento junto a los héroes de las leyendas que engrandecerían su nombre aún más en estos oscuros tiempos. Estos valientes aventureros decidirán a quiénes de los héroes van a escoger para emprender su viaje en busca de aún más poder para hacerle frente a las olas de la calamidad. Sus orbes se posaron en ellos y asintió con su total apoyo a tan valientes hombres que salvaran sus tierras. Había de todo tipo desde magos hasta grandes hombres con sus armas enfundadas o las mantenían en sus manos en espera de ser usadas contra cualquier tipo de criatura o hombre que se les pusiese enfrente. Arco, lanza y espada los analizaban a todos con ojos atentos y reflexivos, aunque por parte de Motoyasu su mayor interés residía en las mujeres aventureras enfrente de él y deseando ansiosamente que en especial una de ellas se le uniese. Era una hermosa mujer de pelo carmesí y ojos verdes, sus facciones mostraban serenidad y amabilidad las cuales hipnotizaron la idiosincrasia del héroe de la lanza. Los otros dos héroes parecían bastante escépticos ante quienes los escogerían para formar equipo. Mientras tanto Black se mantenía inexpresivo y con nulo interés en que alguien decidiese seguirlo. Aventureros, escojan a los héroes que seguirán en las olas de la calamidad. Decretó el rey con firmeza y autoridad, su cuerpo se enderezó fuera de su trono como gobernante del reino y su mentón firme imponiendo su autoridad como monarca. Los aplausos y movimiento en la sala no tardó en demorar y en poco tiempo los nobles y rey vieron satisfechos como los cuatro héroes legendarios contaban con aventureros detrás de ellos. Ren volteó a ver a su grupo y propio de él hizo más una amenaza que palabras inspiradoras: no me estorben.
Motoyasu y Itsuki parecían satisfechos aunque el héroe de la lanza hubiese deseado que esa bella chica lo hubiese escogido a él en vez del héroe del escudo. Él era quien tenía menos aventureros detrás de él a comparación de sus homólogos, y siendo tan solo 3 quienes lo escogieron junto a esa chica peli carmesí de la que el héroe de la lanza no quitaba un ojo de encima. Ahora que todos poseen un equipo, procederemos a darles 600 monedas de plata a cada uno para ayudarlos a equiparse en su aventura. Uno de los sirvientes del castillo empezó desde Ren hasta finalizar con Black, que sostenía en su palma una bolsa llena de dinero. Su rostro se frunció ante la idea de que personas desconocidas le diesen esto sin más y sintiendo un desagrado por ello. No obstante, hasta no saber información básica de este lugar, sin contar lo que sucedía, no podía hacer nada más que recibir el dinero como si se tratase de un mendigo en apuros. Su ceño se frunció notoriamente y apretó con aún mayor fuerza su bolsa, y por consecuente el sonido que éstas provocaban al ser comprimidas era un tanto audible. Sin embargo, el sonido era opacado por las conversaciones que todos en el lugar comenzaron a tener. Aunque sus 3 compañeros detrás escucharían el rechinar de las monedas de plata, y viéndose tentados por la curiosidad observaron por sobre el hombro del héroe del escudo para solo verlo comprimir completamente la bolsa. A este punto poco o nada le importaba quedarse sin dinero, él conseguiría el suyo propio y no aceptaría tales regalos como si se tratase de alguien desamparado. Black-sama. Susurró para ella y los otros 2 aventureros, que era una joven maga de estatura corta y pelo castaño además de otro joven pelinegro de casi la misma altura que Black. ¿Pero qué hace con su dinero? Su confusión era entendible, ¿quién en su sano juicio haría tal cosa a tantas monedas de plata y más considerando que estas fueron un regalo del rey y expresando lo que los otros 2 jóvenes aventureros querían decir pero no teniendo las palabras para expresarlo? Black pareció no escuchar las preguntas de su compañera y por consiguiente la indignación y leve molestia en esta fue de esperar. Sus pensamientos era lo único en lo que estaba pensando y podía pensar en esos instantes, y cuando finalmente terminó su pelea interna alzó la vista para escucharle decir al rey: pueden partir valientes héroes legendarios. No sabía cuánto tiempo estuvo así, pero de lo que sí era consciente es que él había prácticamente inutilizado sus monedas de plata por ninguna razón lógica ante sus acompañantes, que ahora que lo pensaba tan solo 3 aventureros lo escogieron a él. Todo su cuerpo dio la vuelta para verlos de frente, 2 de ellos poseían un rostro ingenuo e inexperto, mientras que por otro lado sintió sumo disgusto al ver a la pelirroja que ahora lo saludaba amigablemente y acercándose más a él. Será un gusto, héroe. Las palabras se le quedaron en la boca cuando lo voy caminar hacia la salida e ignorando a todos y todo mundo. Solamente volteó por un momento para verlos a los 3 ahí parados, una vez más y tan inexpresivo y poco sociable como la mayoría de veces, simplemente les hizo un movimiento de cabeza para que viniesen. Con tan simple gesto todo se dijo y los 2 jóvenes aventureros apresuraron su paso dejando atrás a la ojiverde. Sus expresiones denotaban una molestia creciente e indignación por el trato del héroe del escudo que se murmuró para sí misma antes de dirigirse hacia la entrada con un paso levemente apresurado. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Espacio en blanco. Black era quien iba hasta atrás de los demás junto a su equipo, y por consecuente era quien carecía de una plática animada junto a sus compañeros. Arco, espada y lanza socializaban entre ellos muy cómodamente junto al resto de su equipo que parecía más interesado en ver a sus héroes hablar y ellos ser un mero espectador. La salida del castillo se podía ver a simple vista, y las ansias de conocer el lugar poco a poco inundaba al Saiyajin oscuro. Aunque volvió a voltear hacia atrás a sus supuestos compañeros, que estarían bajo el cuidado de su ala, pero que 2 de ellos parecían más asustados y nerviosos por su presencia que el hecho de ir a combatir las olas de la calamidad. Él no era un estúpido ni mucho menos, y claramente notó la incomodidad que era reconocible a leguas en su rostro, y con eso en cuenta tomó una decisión. Si no quieren estar conmigo pueden ir con cualquiera de los otros 3, a final de cuenta no me importa en lo absoluto y no quiero estorbos. Los 2 chicos alzaron levemente sus cabezas hacia la espalda del héroe del escudo que aún permanecía caminando, no tomándose la molestia de siquiera voltear a verlos una vez más. La pelirroja en cambio pareció ir de poco a poco, sorprendiéndose más por una actitud tan tajante con nulo o poco respeto.
Los otros dos en cambio se detuvieron e inclinaron en forma de reverencia para posteriormente decirle a todo pulmón, lo sentimos mucho héroe del escudo. Lo siguiente que Black presenció fue a esos dos caminar mucho más rápido para alcanzar a cualquiera de los otros tres equipos y probar mayor suerte. ¿Tú no te irás? Él siguió caminando y dejando atrás a su última compañera que por alguna razón no huyó como los demás. Permaneció en su sitio un par de segundos, y a contrario de lo que el pelinegro esperaba, la aventurera optó por no responder, en cambio siguió caminando detrás suyo. Finalmente llegaron a las grandes puertas, y Black se detuvo a unos pocos metros atrás de los demás héroes que se comenzaron a despedir entre ellos. Itsuki se fue y él, siendo el único que volteó a verlo con una mirada amable, en cambio Ren denotaba más seriedad y por parte de Motoya su remordimiento y enojo era dirigido hacia él. Claro está que poco o nada le importó, en cambio esperó a que ellos se alejaron una buena distancia para por fin él poder emprender su viaje. Uno de sus orbes vio de reojo a su única compañera, con ello leve curiosidad despertó en sí. ¿Por qué no se ha ido? Si le pasa algo no será mi culpa. Finalmente llegó a esa conclusión. Me llamo Main Sofía, Black Sama acotó la ahora conocida como Main. Su seguridad y carácter aparentemente amigable volvieron en sí y sus orbes reflejaban decisión. Él solo se tomó un momento para voltear a verla, no le dijo o hizo nada, simplemente la miró con indiferencia para luego volver a su caminar. Main una vez más parecía desalentarse ante su actitud, y un leve tic en uno de sus ojos quería hacerse presente. Logró controlarse y sonreír una vez más como si nada hubiese pasado antes de volver a seguir a Black. La ciudad era enérgica y los puestos de vendedores se presentaban entre cada esquina y la gente caminando en ellas. Rostros alegres, apáticos, decepcionados y de sufrimiento era lo que Black notaba en las personas. Uno siendo más evidente que el otro, y no siendo nada diferente a la ciudad que él solía frecuentar por la librería que le brindaba de su maravillosa lectura. No obstante, y algo sumamente evidente, era el uso de animales grandes que se asemejaban a una avestruz, y su uso aparente era el de servir como una mula de carga. Sus orbes se fruncieron en desagrado, y el sonido que produjo su lengua fue el mismo. Ciertamente las diferencias de donde él provenía eran notorias, y aún más lo eran en sus costumbres. Aunque lo más desagradable que ha visto es cómo estas personas se esclavizaban entre ellas. Quien sostenía la cadena y parecía el dueño era una persona normal y corriente, vistiendo ropajes limpios y poco o nada desgastados. Mientras que por el otro lado una joven con rasgos animales yacía en sus rodillas, y un apéndice podía ser visto saliendo de su retaguardia. Sus ropas eran viejas y sucias, además de mostrar signos evidentes de maltrato, a juzgar por los moretones que presentaba en las partes visibles de su piel y clara desnutrición. Es cierto que él había leído sobre el tema de donde él venía, y tal cosa aún era existente, pero no al grado de que caminabas por la calle con algo más que un aparente perro e importando de poco a los demás, dando indicios de lo normal que este tipo de cosas tenía que ser. Y una vez en todo lo que llevaba de rato caminando junto a su compañera Main, él se dignó a hablar. Porque esa mujer está encadenada, su dedo señaló al hombre y su esclava, además de que con ello la atención de su compañera pelirroja. Echó un vistazo y respondió con normalidad, denotando y confirmando las sospechas de Black de que este tipo de cosas eran normales en este reino. Ella es una semi-humano, solamente sirven como esclavos, ese es su único propósito. Sus palabras venían con cierto toque de desprecio e indiferencia, a la cual Black puso atención, pero no respondió, y guardándose para sí mismo el disgusto que sentía ante tal realidad. Un sueño que tuvo hace mucho tiempo se presentó con fuerza en su cabeza, obligándolo a reflexionar y recordar tan peculiar experiencia. El entorno era borroso, pero no lo era lo suficiente para no dejar notar leves detalles y darse cuenta de que era naturaleza la que lo rodeaba. Junto una voz de fondo que sonaba tan sabia, tan comprensiva, tan amable. Recuerda, nosotros solo somos espectadores de lo que hacen los mortales, y ellos mismos deben aprender de sus errores y crecer junto a sus semejantes. Él nunca supo quién fue quien mencionó tal verdad, y lo único que podía argumentar es que fue un simple sueño suyo después de unas semanas de haber despertado de coma. Mi vista se centró en la joven y el hombre que ahora caminaban adentro de una tienda. Reflexioné esas palabras que escuché en mi sueño, y ciertamente aún no encuentro una explicación del por qué soñé aquello. Black Sama, Black Sama. Mi nombre se repitió 2, 3 y hasta 4 veces cuando finalmente lograron captar mi atención, y ahí fue cuando la vi. Sus ojos centrados en mi peculiar escudo, que ciertamente había atraído miradas curiosas junto a susurros por parte de la gente de mi alrededor.
Su arma legendaria es curiosa. Musito con sumo interés antes de prestar atención a los dos pendientes en sus orejas y su anillo plateado en una de sus manos. El color verde de sus orbes brilló con luz propia al verlos y poco menos que interés reflejaba Main sobre estas aparentes joyas de belleza única y peculiar. Parecían sumamente sencillos y en realidad no tenían un aspecto extravagante, pero lo compensaban con su brillo propio y hermosura única. Dime, Black Sama, ¿de dónde sacaste esas joyas? El interés que esta mujer demostraba por sus pertenencias y la mirada que ponía al simple hecho de verlas no se podía ocultar. Poco a poco el Saiyajin oscuro fue sintiendo más que asco por esta mujer. Desde el principio sintió una mala intuición acerca de ella y justo ahora parecía dejar ver uno de sus rostros que ocultaba con una sonrisa y palabras dulces. No obstante decidió responderle, pero no de la manera que ella se esperaba. Ya los tenía antes de que viniera aquí y dudo mucho que los encuentres en otro lugar. Una vez más le dio la espalda y decidió volver a retomar su paso. Main en esta ocasión se apegó mucho más Black, pero no al punto de hacer contacto físico, aunque sí lo suficientemente cerca para poder observar de mejor manera tan preciosas posesiones del héroe del escudo. Black Sama, creo que no deberíamos ir por ahí, aún no estamos bien equipados. Yo necesito un mejor equipo y igual usted hubiésemos podido comprar objetivos y armaduras si no hubiese desperdiciado las monedas de plata. Ojos al frente, mirada inamovible, aparente indiferencia ante lo que decía su compañera, que desde hace pocas horas venía quejándose por el haber prácticamente reducido el dinero recibido a poco más que pedazos de plata inservibles. Su consejo era ir a una tienda de armas y visitar al dueño del lugar para posterior subir de nivel en la pradera que pasaron hace 10 minutos con poco más que insignificantes criaturas. En ninguna de esas cosas le hizo caso y ciertamente su presencia comenzaba a ser poco más que una carga y molestia. Black Sama, su paciencia llegó a su punto límite y con brusquedad se daría la vuelta. Su respiración comenzó a ser más irregular, menos paciente y con molestia evidente señaló: será mejor que vuelvas por donde vinimos. Si vas a estar así todo el camino prefiero ir solo, además estás colmando mi paciencia, mujer. Su rostro de inconformidad de Main poco a poco se fue transformando en uno indignado hasta finalmente un tic de molestia aparecer en su ojo. Sus brazos se cruzaron sobre su pecho y con una mirada acusadora comenzó a reclamar cómo es que podía ser así con ella si no le ha hecho nada, entre otras cosas que el Saiyajin oscuro claramente ignoraba. No puedes hacerme esto. 1, 2, 3 pasos dio al frente en fúrica de lo que estaba pasando y su rostro, en vez de tener esa piel blanca y cuidada, ahora se había transformado en un completamente rojo por la cólera. No me importa lo que pienses, será mejor que te vayas antes de que anochezca más. Sus palabras fueron claras y esperando poner fin a esta absurda y patética discusión que no llegaría a ningún lado, y para remarcar más aún su decisión comenzaría a caminar a un paso más apresurado dejando atrás a mí. Sus gritos y histeria eran audibles en la redonda, además de ser acompañados con 1001 maldiciones. Con cada momento que pasaban estos comenzaron a ser menos audibles hasta finalmente dejarse de escuchar. Por fin. Musita lo bajó con una leve sonrisa y sintiéndome complacido por mi decisión. Esa mujer no me daba una buena sensación. Al cabo de 10 minutos decidí parar al escuchar los llantos y el sonido de las ruedas de un carruaje. Un leve interés surgió en sí para ver qué era lo que llevaban y lo hizo. En unos instantes llegó al camino principal para observar desde la maleza cómo varios carruajes llevaban consigo lo que claramente eran esclavos. Semi-humanos y criaturas que se asemejaban a monstruos era lo que llevaba el pequeño convoy. Adultos, jóvenes y niños eran los que traían como mercancía para ser vendidos como esclavos. Ahora veía del porqué el llanto y ciertamente le desagradó la escena, pero decidió mantenerse imparcial y no hacer nada. Hasta que por fin las carrozas parecían distantes, él decidió salir de entre los árboles. Vio por un momento el camino hacia donde iban y teniendo la certeza de que se dirigían a la capital. El trato que estos recibirían sería el adecuado para gente tratadas a ese nivel y el solo pensamiento le desagradó. No obstante no hizo nada y dándose la media vuelta continuó con su camino hasta encontrar una bestia que le sirva de conejillo de indias para probar su incondicional fuerza de la que él mismo desconocía. Fin del capítulo. Escrito por